Hola gente linda, espero que estén muy bien. En el proyecto de hoy vamos a trabajar este lindo mantelito o no sé, ¿cómo le dirían ustedes? Yo lo conozco como mantel de mesa o mantel para lo que ustedes quieran. Es como esto que ven aquí. Miren qué bonito es. Esto lo hice con una temática como muy navideña, pero claramente ustedes lo pueden hacer de cualquier color que ustedes deseen. Bien, hablemos de medidas. Este lo hice con un ganchillo más chiquito, me parece que con un ganchillo de 2,75 o de 3, no recuerdo. Y pues este es el que vamos a estar haciendo el video, ya más adelante les voy a dar los materiales de este. Pero bueno, en caso de que ustedes lo quieran hacer con una lana más finita que el que la hice, del que yo hice este, pues le voy a dar las medidas porque siempre me están preguntando medidas. Y este de aquí mide 33 centímetros y este que vamos a estar haciendo en el video mide 37 y medio, ¿ok? 37 y medio. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con los materiales y a comenzar a hacer este lindo mantel, ¿ok? Bien, materiales. Para el tutorial navideño de este voy a estar usando estos tres colores, que es verde, crema y rojo. Voy a estar usando esta marca que es Yarn Colors en la línea Epic, que las características son, es un algodón Aran de número 4, en 50 gramos, trae 75 metros y 100% algodón. Está recomendado para una aguja de 5 milímetros, ¿ok? Voy a usar este rojo que es el 30, este verde que es el 87 y este cremita que es el 02. Ustedes pueden usar los colores que quieran, pueden hacer un degradé, pueden ser creativa a la hora de escoger los colores, ¿no? Y para la parte en dorada voy a estar usando este encanto de círculo. Es 100% viscosa y más o menos del mismo grosor. Es como recomendada para un ganchillo de 5 milímetros. Trae 128 metros, pero no sé... 100 gramos. 100 gramos trae 128 metros. Así que más o menos el grosor de este que estoy utilizando acá, ¿ok? Esto por cuanto a los hilados. Después vamos a estar usando un ganchillo de 4,5 milímetros y una tijerita y una aguja lanera. Eso es lo que vamos a estar necesitando para elaborar este lindo mantel sobre mesa, ¿ok? Así que con esto dicho, comencemos. Bien, voy a comenzar con el color crema y vamos a comenzar haciendo este motivo de aquí del centro, ¿ok? Para eso vamos a comenzar con anillo mágico. Hacemos un anillo mágico de toda la vida y hacemos 2 cadenas, ¿ok? Este primer motivo no se va a repetir porque estas 2 primeras cadenas van a contar como parte del punto, ¿ok? Entonces el siguiente va a ser un punto alto normal, ¿ok? Ahí tenemos el primer motivo. Hacemos 3 cadenas y ahora sí vamos a hacer el motivo que se va a repetir, ¿ok? Y el motivo que se va a repetir son 2 puntos altos sin cerrar. Entonces hacemos lazada, prendemos en el anillo, sacamos lazada por 2 hebras, volvemos a hacer lazada, prendemos en el anillo, pasamos el hilito solamente por 2 hebras. Cuando tenemos 3 lazadas en el ganchillo, agarramos nuevamente hilo y pasamos por las 3 a la vez. Este sí va a ser el motivo que se va a repetir en toda esta vuelta, ¿ok? Hacemos 3 cadenas al aire
y volvemos a repetir. Lazada, prendemos en el anillo, pasamos por 2, volvemos a hacer lazada, prendemos en el anillo, sacamos solamente por 2 bucles y cuando tengamos 3 sacamos por esos 3, ¿ok? Y así nos va a quedar. Volvemos a hacer 3 cadenas y vamos a repetir este motivo 5 veces más para un total de 8. Tenemos que tener 8 motivos así, ¿ok? Haciéndolo de la misma manera, ¿ok? Así. Bien, aquí terminé de hacer los 8 motivos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora voy a cerrar, voy a jalar esta colita y cierro bien este agujero de acá. ¿Ok? Aquí terminé con 3 cadenas y ahora voy a prender a el primer punto o la primera vareta o a punto alto que hice, que sería este de acá. ¿Ok? Y voy a unir ahí con un punto deslizado. Así. Luego voy a cortar y rematar. Para rematar yo siempre hago como una cadena de cierre, corto y saco la hebra. Y esta cadena que hice la jalo como para hacerla, para amarrar esto aquí. Es como un pequeño nudo. Esa cadena además es como un pequeño nudito que yo le hago siempre para rematar una vuelta cuando se tiene que cortar el hilo, ¿no? Y así tenemos ya la primera vuelta. Ahora vamos a seguir con esta segunda vuelta que va a ser en dorado, ¿ok? Ahora vamos a prender el hilo dorado. Y para eso a mí me gusta hacer un nudito. Para hacer un nudito hago esto, pongo hebra encima y paso por el bucle y lo saco. Entonces voy a prender este hilo en cualquiera de estos buclecitos de 3 cadenas que me quedaron de acá, en cualquiera, así que voy a hacerlo acá. Aquí cierro el nudo y voy a hacer 2 cadenas. Aquí hago 1 y 2 y así me queda bien prensado este nudito de acá. Ahora voy a hacer este mismo motivo de acá, pero este mismo motivo de a 2 en cada bucle de cadena que tengo acá, ¿no? Entonces estas 2 cadenas equivalen a mi primera vareta o medio o punto alto. Entonces en el segundo voy a hacer un punto alto normal, ¿ok? Ahora voy a hacer 2 cadenas y en este mismo arco voy a hacer otro motivo más, el mismo motivo de acá. Hago lazada, meto en el bucle, saco el bucle por dos hebras, vuelvo a hacer lazada, meto en el bucle, saco 2 y cuando tengo 3 saco las 3 juntas. Si ven, este punto es el mismo que hicimos acá, pero estoy haciendo de a 2 en cada bucle. Para separar cada sección voy a hacer 3 cadenas, ¿ok? 2 y 3. Ahora en este bucle voy a hacer este mismo motivo. Entonces, y de una vez voy escondiendo estas 2 hebritas por dentro, ¿ok? Entonces tejo tomando estas hebras por dentro. Hago como si fuera a hacer un punto alto y no lo termino de cerrar. Vuelvo a coger lazada, meto, saco por 2 y aquí cuando tenga los 2 puntos sin cerrar los cierro a la vez. Ahora estos 2 grupitos los separo por 2 cadenas, no por 3. Ahí hice 2 y vuelvo a hacer este mismo motivo, ¿ok? Hago una vareta sin cerrar y vuelvo a hacer otra y las cierro las 2 a la vez. Aquí ya hice este otro motivo. Ahora voy a trabajar el próximo motivo en el siguiente arco y estos los separo por 3 cadenas, ¿ok? Y este va a ser el motivo.
este motivo, pero cada grupito aquí adentro lo separo por 2 y de grupito en grupito lo separo por 3. Entonces esta misma secuencia la voy a repetir hasta terminar esta vuelta, ¿ok? Bien, aquí ya terminé de hacer la vuelta, terminé con mis 3 cadenas de separación y voy a rematar exactamente como hice acá. En el primer punto que hice, prendo con punto deslizado, hago una cadenita a modo de cierre y corto. Saco y aprieto bien como para hacer un nudito allí. Así me queda. Ahora vamos a continuar con esta sección. Si ven acá, esta sección está hecha con al final 3 abanicos por cada sección. En este ejemplo que yo les voy a mostrar aquí, vamos a hacer nada más hasta 2 abanicos, porque este hilo es bastante más grueso con el que yo hice esto. Aquí lo hice con 3 porque lo hice con un hilado muchísimo más finito y no me iba a quedar del tamaño que yo quería, así que por eso lo hice más grande con más vueltas. Ya después se lo explicaré cómo agrandarlo si lo quieren más grande. Pero miren la diferencia, por esto es que lo voy a hacer con 2 abanicos en vez de 3, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con esta sección con el hilo crema, ¿ok? Bien, para comenzar voy a agarrar mi hilo en manteca y voy a hacer el mismo nudito. Aquí voy a prender el ganchillo y voy a hacer un punto bajo en cualquiera de estas 3 cadenas de separación, no las dos cadenas de separación interna, sino en las 3 de separación, ¿ok? Ahí voy a comenzar haciendo un punto bajo en cualquiera de estas 3 cadenas, ¿ok? Vamos a agarrar aquí y yo lo que voy a hacer es un punto alto, se llama standing single crochet, pero no sé cómo se conozca en español. Es simplemente tengo mi hilo en el ganchillo, meto donde voy a hacer el punto, saco y como voy a hacer un punto bajo acá, hago mi punto bajo, ¿ok? Jalo esto y me queda así. Eso es para evitar hacer una cadena, es otra forma de prender. Ustedes pueden usarla como quieran, pero yo cuando es punto bajo lo hago así. Bien, aquí hice mi primer punto bajo, voy a hacer una cadena de separación y en estas 2 cadenitas que están en el medio de estos 2 bodoques, como se le también llama, vamos a hacer 5 puntos altos o varetas, ¿ok? Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, ¿ok? Luego hacemos una cadena y en el siguiente grupito, que es el grupito de 3 cadenas, hacemos un punto bajo, ¿ok? Volvemos a hacer una cadena y en el siguiente grupo, que es de 2 cadenas, o en el siguiente espacio de cadenas, que es de 2, volvemos a hacer 5 puntos altos. Nótese que yo siempre voy llevando el hilo de inicio por dentro para rematar después mejor. 1 y 5, una cadena y un punto bajo acá, una cadena y volvemos a hacer 5 puntos altos aquí adentro. Entonces la secuencia debe ser así: un punto bajo en el espacio de 3 cadenas, una cadena al aire, luego 5 puntos altos en el espacio de cadena de 2, una cadena y luego seguimos con un punto bajo. Y esta va a ser la secuencia que vamos a repetir en toda la labor hasta llegar al final. Bien, aquí ya terminé la vueltita y terminé con un grupito de 5 puntos altos. Voy a unir al primer punto bajo con hice la cadenita, 5 puntos altos y una cadenita, y ahora voy a unir
al punto bajo. ¿Ok? Ahora yo me voy a deslizar hasta el primer punto alto, así que voy a hacer un punto deslizado en la cadenita que hice y otro punto deslizado en el primer punto alto, simplemente para deslizarme porque de aquí vamos a trabajar. Ahora voy a hacer 3 cadenas al aire y estas 3 cadenitas me van a contar como un punto alto. ¿Ok? Entonces en este primer punto voy a hacer un aumento. Aquí, como estas 3 cadenas me cuentan como un punto, pues aquí ya hice el primero. Y como va un aumento ahí, entonces en ese mismo punto voy a hacer otro punto alto. ¿Ok? Ahora voy a hacer 3 puntos altos en los siguientes 3 puntos. ¿Ok? 1, 2 y 3, y en el último punto alto de esta serie voy a hacer un aumento de punto alto, que son 2 puntos altos en ese mismo punto. ¿Ok? Entonces en vez de 5, aquí ahora tenemos 7, porque acuérdense que esta nos cuenta como un punto alto. Ahora para separar voy a hacer 2 cadenitas y voy a pasar, esta lo voy a omitir, voy a pasar al siguiente grupo de puntos altos. La secuencia siempre va a ser un aumento en los 2 puntos altos del extremo. ¿Ok? Entonces en el primer punto alto voy a hacer un aumento. ¿Ok? Sigo en los siguientes puntos sin aumento, o sea, 3 puntitos. Y 3, y en el último de este grupito hago otro aumento. ¿Ok? Vuelvo a hacer 2 cadenas y voy a repetir este proceso en toda esta vuelta, siempre haciendo un aumento en los 2 puntos extremos y sin aumento acá, y separando cada grupito con 2 cadenas. ¿Ok? Bien, aquí ya terminé mi vuelta, terminé con las 2 cadenas y ahora voy a unir a la tercera cadenita que hice acá, que me contaba como el primer punto alto. ¿Ok? Ahí está la tercera cadenita y uno ahí con punto deslizado. Ahora vuelvo a hacer 3 cadenas al aire que me van a contar como un punto y voy a volver a hacer ahí otro punto alto, que ese sería mi aumento de esta ronda. Y básicamente en esta vuelta vamos a repetir este mismo patrón, pero obviamente aumentando el número de puntos que hay acá. Entonces hacemos un aumento en el primer punto, seguimos con un punto sobre cada punto hasta el penúltimo de este grupo, que en este caso estoy haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí van 2, 3, 4 y 5, y en el último punto voy a hacer un aumento. ¿Ok? Ahora en vez de hacer 2 cadenas voy a hacer una sola cadena y voy a pasar al siguiente grupo haciendo lo mismo. Un aumento acá y un punto sobre cada punto de los internos. Y recuerde que aquí va una sola cadena. ¿Ok? Y vuelvo a hacer la misma secuencia en el siguiente grupo. Entonces esta secuencia la voy a hacer hasta terminar esta vuelta. ¿Ok? Ok, ya terminé de hacer esta vuelta y aquí uní con punto deslizado a la tercera cadenita. Ahora ya para la cuarta de este grupito voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un aumento en cada extremo de los grupitos y un punto sobre cada punto. Entonces la secuencia sería una cadena, un aumento,
7 puntos altos y un aumento, una cadena y un aumento y sigo. Va a ser la misma secuencia, solo que la diferencia es el número de puntos adentro que tengo que hacer, ¿ok? Entonces nada, hacemos una vuelta más como les expliqué y después les digo cómo continuar. Bien, aquí ya terminé la cuarta vuelta de estas en cremita, ¿ok? Y si ven, aquí terminé con 11 puntos y una cadena, 11 puntos y una cadena. Ahora la siguiente vuelta voy a hacer los abanicos, estos abanicos que ven aquí. Y lo que les quiero decir es que si ustedes lo quieren esta parte más grande, así como hice de 3 abanicos acá me va a quedar de 2 abanicos en vez de 3 por cada renglón. Entonces si ustedes lo quieren hacer así como este, lo único que tienen que hacer es seguir aumentando hasta tener 17 puntos en cada renglón, ¿ok? Van a hacer exactamente lo mismo y aumentando en cada vuelta una aquí y una cadena, una aquí y una aquí y una cadena, hasta tener en cada sección 17 puntos. Aquí tengo 11, así que tendrían que hacer 3 vueltas más, ¿ok? Como repito, esto lo hice así porque este lado es más delgadito que este. Más o menos es para que me quedara exactamente este mismo tamaño, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer la vuelta de abanicos. Aquí en el primer punto había unido con punto deslizado a la tercera cadena de estas cadenitas del inicio, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es movernos y nos vamos a mover al tercer punto. Este sería el primero, donde ya estoy posicionada. Voy a hacer un punto deslizado en el segundo y otro punto deslizado en el tercero, porque de aquí va a comenzar a salir mi abanico, ¿ok? Entonces aquí yo voy a hacer 3 cadenas que equivalen a mi primer punto alto, y en este mismo puntico voy a hacer 7 puntos altos. Este como cuenta como mi primer punto, entonces me faltan realizar 6 puntos altos. Entonces voy a hacer ahí 6 puntos altos en este mismo punto, ¿ok? 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos más las 3 cadenas, 7 puntos. Ahora voy a saltar 2 puntos altos. 1, 2 y en el tercero voy a hacer un punto bajo, ¿ok? Ahora vuelvo a saltar 2 puntos, 1, 2 y en el tercero vuelvo a hacer 7 puntos altos, ¿ok? 1, 7. Ahora omito estos 2 puntos altos y en esta cadenita de acá voy a hacer un punto bajo. Y aquí ya hice mi grupo de 2 abanicos. Ahora en el siguiente hago lo mismo. Voy a omitir los 2 primeros puntos y en el tercero voy a hacer 7 puntos altos. Omito 2 puntos y en el tercero hago punto bajo. Omito 2 puntos y en el tercero vuelvo a hacer mi grupito de 7 cadenas, de 7 puntos bajos, altos, disculpen, 7 puntos altos. ¿Ok? Y así van quedando nuestros abanicos. Entonces, omito 2, 7 puntos altos en un solo punto, omito 2, un punto bajo, omito 2, 7 puntos altos en un punto, omito 2 y un punto bajo en esta cadenita de acá. Entonces, como les dije, nos va a quedar 2 abanicos por cada sección. Si ustedes van a hacer este modelo, pues le van a quedar 3 abanicos y es la misma secuencia. Solo que aquí le van a quedar más puntos en una sola sección y van a tener que hacer otro abanico más. Pero el patrón sería exactamente el mismo. Entonces vamos a hacer esta secuencia hasta completar esta vuelta. Bien, aquí ya terminé de hacer esta vuelta de los abanicos
y aquí quedé con un punto bajo de la última sección. Ahora voy a unir a la tercera cadena, que sería el primer punto, como he venido haciendo, con un punto deslizado. ¿Ok? Y ahora voy a rematar, así que hago una cadena, corto aquí, saco y aprieto. ¿Ok? Y así nos va quedando. Si les queda ondulado, no se preocupen, porque después ustedes pueden bloquearlo más adelante cuando esté terminado. Pero bueno, así nos va quedando. Ahora, la siguiente vuelta, todavía no vamos a emplear el color, vamos a emplear el dorado para hacer este borde de aquí, ¿ok? Bueno, para comenzar a hacer este borde, vamos a agarrar nuestro hilo dorado y vamos a prender en cualquier punto del abanico, ¿ok? Aquí no voy a hacer en este caso el nudito de primero, sino que lo voy a prender directamente en el tejido. Meto mi ganchillo, a ver, vamos a comenzar acá, aquí fue donde rematé. Entonces meto mi ganchillo en cualquier punto, saco, y lo que vamos a hacer ahora va a ser punto deslizado en cada punto del abanico. Entonces aquí prendí y voy a introducir en el siguiente punto disponible para hacer el primer punto deslizado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un punto deslizado en cada punto del abanico. ¿Ok? Bien, cuando terminemos los puntos deslizados sobre el abanico y venga el punto bajo, vamos a hacer un punto bajo, pero no sobre el punto bajo, sino abajo, ¿ok? En este caso abajo lo que me queda es la cadenita de esta vuelta, entonces voy a prender directamente en la cadena que hice acá, ¿no? Entonces meto el ganchillo por ahí, agarro, estiro para que me quede del mismo nivel y hago el punto bajo, ¿ok? Aquí, como está la cadena base, la cadena de altura y el punto deslizado, tenemos que prestar atención para hacerlo bien, ¿ok? En el primero que yo veo aquí introduzco el ganchillo, que es el punto deslizado realmente, pero lo vamos a contar como el punto de la cadena. Ahí va un punto deslizado. En el siguiente hacemos el siguiente, hacemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los puntos del abanico. Ahora nos viene un punto bajo, y como les decía, el punto bajo no lo vamos a hacer aquí, sino en el punto de abajo. Entonces lo vamos a prender en este punto alto de esta vuelta, no aquí sino acá. Entonces agarramos, estiramos y hacemos el punto bajo. Y continuamos haciendo entonces así, punto deslizado en el siguiente abanico, ¿no? Cabe destacar que el punto deslizado lo tienen que hacer flojito. Traten de no apretar mucho el punto deslizado, porque el punto deslizado tiende como a recoger, ¿no? Como a achicar un poco. Entonces traten de no hacerlo tan apretadito, tampoco tan suelto, más o menos que se vea natural. Aquí vuelvo a hacer un punto bajo, pero agarrándolo desde acá abajo, estiro, recuerden estirar y hacer el punto bajo. Entonces esto mismo lo vamos a hacer hasta completar todos los abanicos y nos vemos cuando llegue al último para saber cómo rematar esta vuelta, ¿ok? Bien, aquí ya terminé de hacer toda esta vuelta de puntos deslizados y me quedé así. Ahora lo que voy a hacer es rematar para que no se vea este huequito de acá. Entonces voy a cortar el hilo
¿ok? Más o menos dejando una hebrita algo larga, ¿ok? Y voy a sacar esto de acá, ¿ok? Lo saco por ahí y ahora voy a buscar una agujita lanera. Ahora esta hebra la voy a prender en la aguja lanera y lo que voy a hacer es un punto falso para rematar. Entonces la aguja la meto por debajo del primer punto que hice, aquí, por debajo, paso el hilo por ahí y luego meto la aguja en el medio del punto anterior, que sería acá, ¿okay? Y la saco por detrás, así, entre el punto, ¿okay? Y así creo un punto falso que da continuidad al motivo. Entonces aquí simplemente voy a hacer un nudo, un nudito simple para rematar. ¿Okay? Y después estas mechitas que quedan así las voy a esconder entre el tejido, ¿ok? Con cuidado que no se vea adelante. Bueno, aquí hubiera dejado un poquito más largo esta hebra. Recuerden al inicio dejar esta hebra un poquito más larga para poder rematar correctamente, ¿ok? Por los momentos lo voy a dejar así y al final remato todos estos hilitos, ¿ok? Pero por el frente nos debe quedar así. Este remate siempre lo vamos a hacer cuando hagamos una vuelta de punto deslizado porque vamos a hacer varias. Si ven aquí, hacemos una aquí, luego aquí, luego aquí. Entonces siempre esta vuelta de punto deslizado lo vamos a rematar de la misma manera que les acabo de explicar, ¿ok? Ahora sí vamos a comenzar con los colores. Aquí yo voy a hacer un motivo navideño, así que voy a intercalarlo entre rojo y verde. Así que vamos a utilizar ahorita el rojo, ¿ok? Ahora aquí sí voy a hacer un nudo de inicio y fíjense dónde vamos a prender, ¿ok? Si ven por acá nos quedó como esta especie de V o de V en esta parte de atrás. Aquí es donde vamos a estar prendiendo toda esta vuelta, ¿ok? Entonces vamos a introducir el ganchillo, fíjense, por aquí y por la hebra dorada, por estas dos hebritas que nos quedan por detrás. Y aquí vamos a prender, ¿ok? Vamos a comenzar con punto alto. Entonces vamos a hacer las 3 cadenas que simulen ese punto alto, ¿ok? Ahí van 3 cadenas que simulan el punto alto y vamos a hacer 4 cadenas más de separación. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? De en total 7 cadenas. Y ahora vamos a hacer el próximo punto alto, que fíjense dónde lo vamos a prender. Volteamos y aquí tenemos otra hebrita dorada y tenemos por aquí atrás otra hebrita en crema. Entonces vamos a prender de esas dos hebras, así. De ahí vamos a prender y ahí vamos a hacer un punto alto, ¿ok? Nos queda como un triangulito acá. Vamos a hacer 2 cadenas de separación y vamos a irnos al próximo punto bajo que hicimos en la vuelta anterior. Y ahí vamos a hacer un punto alto, tomando igualmente estas 2 hebritas de acá, ¿ok? Fíjense que es como la hebra trasera del último punto y la hebrita que nos quedó en dorado de atrás. Y hacemos un punto alto. Hacemos 4 cadenas de separación
y volvemos a hacer un punto alto. Vean cómo introducir ganchillo en la siguiente hebrita dorada y en esta hebra en crema, y ahí hago mi punto alto, ¿ok? Hago 2 cadenas para separar y vuelvo a hacer el mismo motivo en estas 2 cadenas, ¿ok? Entonces así nos va quedando. Ya es una vuelta de preparación para hacer estos abanicos. Entonces hacemos siempre lo mismo, ¿no? Un punto alto tomando estas 2 hebritas, 4 cadenas de separación, un punto alto tomando las siguientes 2 hebritas y separamos cada triangulito con 2 cadenas, ¿ok? Entonces aquí volvemos a hacer otro triángulo hasta completar todo hasta acá, ¿ok? Aquí ya, como ven, terminé de hacer el último triangulito y ya aquí está el primero. Entonces hago mis últimas 2 cadenas de separación de cada triangulito y voy a unir a la tercera cadenita que hice acá. ¿Se acuerda que yo había hecho 7 al inicio? Las primeras 3 contaban como el primer punto alto. Entonces 1, 2 y 3. Y aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces en esta tercera cadenita voy a prender con punto deslizado, ¿ok? Y así nos debe de quedar. Ahora aquí adentro, como de este bucle, voy a hacer otro punto deslizado para deslizarme y voy a hacer 3 cadenas al aire. Ahora vamos a comenzar a hacer esta parte de acá, ¿ok? Estas 3 cadenas, como saben, me cuenta como primer punto alto, y en cada bucle grande, o sea, en cada triángulo, vamos a hacer 9 puntos bajos. Este es el primero, así que hacemos 8 puntos altos más, ¿ok? Ahí va 1, 2 y 8. 8 puntos más para un total de 9, junto con estas cadenitas, ¿ok? Ahora vamos a aprender a este abanico y vamos a contar desde el primero, ¿ok? Este es el primero de acá, que está por aquí. Contamos 1, 2, 3 y 4. En el cuarto, que realmente vendría siendo el del medio, ¿ok? Y ahí, por hebra trasera, insertamos el ganchillo y insertamos también el ganchillo por debajo de estas 2 cadenitas de separación que hicimos. Por debajo sacamos hebra y hacemos un punto bajo, ¿ok? Nos vamos al siguiente triangulito y volvemos a hacer 9 puntos altos, ¿ok? 2 y 9 puntos, y nos vamos al punto del centro de este abanico, que sería el cuarto punto. 1, 2, 3 y 4. Insertamos por hebra trasera de ese punto y por debajo de estas 2 cadenitas y hacemos un punto bajo, ¿ok? Y volvemos al siguiente triangulito y volvemos a hacer 9 puntos altos, ¿ok? Entonces esta secuencia es la que vamos a hacer hasta terminar toda esta vuelta, ¿ok? Bien, aquí ya terminé de hacer el último conjunto de 9 puntos altos. Ahora lo que me queda es hacer el último punto bajo en la hebra trasera del abanico de abajo, y ahora voy a unir a la tercera cadenita que hice aquí al inicio, que sería 1, 2 y 3, ¿ok? Con punto deslizado. Ahora voy a rematar, como siempre hago, una cadenita de cierre, corto y saco y aprieto, ¿ok? Así nos queda esta primera vuelta de abanicos de colores. Así queda por
detrás. ¿Ok? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es el borde en dorado. Y vamos a hacer casi que lo mismo que hicimos acá. Con nuestro hilo dorado vamos a prender en cualquier punto de este abanico de 9 puntos altos. Y no voy a hacer nudito, dejo más o menos hebra al inicio y prendo en cualquiera. ¿Ok? Y comenzamos haciendo punto deslizado sobre cada punto de este abanico. ¿Ok? Un punto deslizado sobre cada punto. Cuando llegamos al punto bajo que hicimos, que prendimos de esta hebra, vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer un punto bajo, pero cogiendo las dos hebritas de este punto. Entonces meto por ahí, agarro la lazada, estiro bien y hago el punto bajo. Ahora sigo haciendo 9 puntos deslizados o punto enano en cada punto del abanico. Aquí ya hice mis 9 puntos y volvemos a hacer el punto bajo, pero prendiendo en las dos hebras de este punto de acá. Agarro la lazada, saco, estiro y cierro el punto. ¿Ok? Entonces vamos a repetir esta misma secuencia por toda la vuelta y al final vamos a unir como unimos acá con punto falso. Con la aguja lanera unimos de la misma forma acá. ¿Ok? Así que nos vemos para hacer la siguiente vuelta en el próximo color. Bien, aquí ya terminé la vuelta en punto deslizado, aquí quedó el nudito. Ahora vamos a hacer la vuelta de preparación para los siguientes abanicos con el siguiente color, que en este caso voy a estar usando verde. ¿Ok? Hago como siempre el nudito de inicio y en esta vuelta vamos a hacer casi que lo mismo que hicimos aquí, pero variando el número de cadenas. ¿Ok? Entonces prendemos por la hebra trasera del último punto del abanico de abajo y por la hebra dorada. Agarramos nuestro nudito y sacamos por ahí. Hacemos 3 cadenas que equivalen al primer punto alto y esta vez vamos a separar con 5 cadenas en vez de 4 como hicimos acá. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Serían 5 cadenas más 3 cadenas del inicio. Y hacemos un punto alto introduciendo primero por la hebra dorada y luego por la hebra roja del abanico de abajo y ahí hacemos un punto alto. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestro primer triangulito. Separamos con 3 cadenas en lugar de 2 como hicimos en la anterior y volvemos a hacer nuestro triangulito por hebra roja y luego por hebra dorada, punto alto, hacemos 5 cadenas, 5 y volvemos a hacer un punto alto tomando estas dos hebritas y separamos con 3 cadenas. ¿Ok? Entonces vamos a repetir esta serie que yo le llamo vuelta de base de los abanicos, de preparación de los abanicos, y vamos a repetir toda esta secuencia hasta completar esta vuelta. ¿Ok? Bien, aquí ya terminé de hacer las últimas 3 cadenas de esta vuelta y como hice con la vuelta en rojo voy a prender en la tercera cadenita de acá, 1, 2 y 3 en esta de aquí.
y ahí voy a hacer punto deslizado para unir, ¿ok? Como hice antes, me deslizo dentro del bucle, subo con 3 cadenas que equivalen al primer punto alto, y ahora voy a hacer dentro de cada triangulito 11 puntos altos, ¿ok? Entonces ya hice el primero, me toca hacer 10 puntos altos más. Aquí tengo los 11 puntos altos y hacemos lo mismo. Voy a hacer un punto bajo en el punto medio, en el punto que está en el medio de este abanico. Como hice 9 puntos acá, entonces el punto medio va a ser el quinto. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4. Ok. Entonces en el punto 5 voy a prender por hebra trasera, paso por debajo de este bucle, del bucle de 3 cadenas, y hago un punto bajo. Y en el siguiente triangulito vuelvo a hacer 11 puntos altos, ¿ok? Es lo mismo que hice en esta vuelta en rojo, pero obviamente con más puntos, pero la lógica es la misma. Voy a hacer 11 puntos, un punto bajo en el punto que esté en el medio, por hebra trasera, y vuelvo a hacer 11 puntos en el triángulo, ¿ok? Entonces así va a ir esta vuelta hasta el final. Bien, aquí ya terminé la vuelta en verde, aquí uní como he venido haciendo todo el tiempo. Ahora nos toca una vuelta de punto deslizado y vamos a hacer exactamente y lo mismo que hicimos en esta roja. Prendemos en cualquier punto del abanico, hacemos un punto sobre cada punto, que sería en este caso 11 en lugar de 9 como hicimos aquí, así que hacemos 11 puntos deslizados. Y aquí recuerden que hacemos un punto bajo acá tomando estas 2 hebritas de acá. Es la misma lógica que hicimos en la vuelta de rojo, lo hacemos aquí en verde, con la exclusiva diferencia que hacemos 11 puntos deslizados en vez de 9, ¿ok? Entonces nos vemos para hacer la siguiente vuelta de abanicos, que hay una nota importante si quieren hacer esta versión con respecto a esta versión, ¿ok? Aquí terminé de hacer mi vuelta en punto deslizado en dorado. Ahora viene la siguiente vuelta de preparación de los abanicos en rojo. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Vamos a prender rojo, en este caso. Vamos a prender en la parte de atrás de nuestro punto, en este caso verde, y en el punto en dorado. Y ahí vamos a hacer las 3 cadenas. Vamos a hacer lo mismo, solo que la secuencia va a ser un punto alto, 6 puntos de separación, un punto alto, para hacer el triángulo de esta parte. Y vamos a separar, en vez de hacer 3 como hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer 4. Ven que en cada vuelta vamos incrementando una cadena. Aquí hacíamos 4 y 2. Hablando de cadenas, aquí hacíamos 5 y 3, y ahora para la siguiente vamos a hacer 6 y 4 en cadenas. Entonces repito, la secuencia sería un punto alto, 6 cadenas, un punto alto, luego 4 cadenas, un punto alto, 6 cadenas, un punto alto, 4 cadenas, y así vamos haciendo la vuelta de preparación en rojo de la siguiente vuelta de abanicos, ¿ok? Recuerden que la primera vez que estamos haciendo el motivo, hacemos primero 3 cadenas que nos cuentan como punto alto y luego hacemos las 6 cadenas de separación. Aquí ya he terminado la vuelta de preparación de los abanicos, ¿ok? Y así nos queda. Ahora, algo importante sobre la próxima vuelta, ¿ok? Esta vuelta que voy a hacer de abanicos va a ser la última vuelta antes del remate final. O sea, va a ser la última vuelta de abanicos que voy a hacer. O sea, van a ser 3 vueltas de abanicos en vez de 4, como hice yo aquí. ¿Ves? Si ven, son 4. Esto por lo que ya les dije de que este hilado es más grueso y no quiero que me quede tan grande.
Entonces, si ustedes quieren hacer 3, como voy a hacer yo acá, en lugar de 4, pues en esta vuelta van a hacer 12 puntos altos, en vez de que sería 13 lo que tocaría siguiendo la lógica, como hemos hecho acá. Voy a hacer 12 en lugar de 13, ¿por qué? Porque yo en la última vuelta quiero que me quede un número par de puntos para luego hacer este borde de acá, ¿ok? Entonces siempre en la última vuelta van a ser un número par, por eso voy a hacer 12 en lugar de 13. Entonces hago mis 12 puntos altos y en el punto central de los abanicos de atrás, de abajo, voy a hacer mi punto bajo, ¿no? Que sería el sexto. Este sería el punto central, ¿ok? Aquí voy a enganchar mi punto bajo, tal cual como hice las demás anteriores. Ahora, si quieren hacer esta versión de 4 vueltas de estos abanicos, en la tercera, en lugar de hacer 12, como voy a hacer yo aquí, van a ser 13. Van a ser la misma secuencia, pero 13 puntos altos en lugar de 12, porque los abanicos internos sí necesito que sean número impar. Entonces, hacen lo mismo, pero 13. Y en la siguiente van a hacer lo mismo, pero van a ser 14, porque aquí veníamos con 13 y aquí venimos con 14, aquí veníamos con 11 y ahora venimos con 12, porque recuerden que la última cadena, la última vuelta de abanicos debe tener un número par. Este impar, 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 pero este siempre tiene que ser par, ¿ok? La vuelta en esta última, si quieren hacer el de 4, la vuelta de preparación, pues seguiría siguiendo la lógica. En el triángulo interno hacen 7 cadenas y en las cadenas de separación van a ser 5, ¿ok? Siempre aumentándole una cadenita en cada vuelta de abanico que ustedes hagan. Una cadenita por cada motivo, ¿no? Una aquí y otra aquí. Y hacen lo que ya les expliqué. Entonces, como esta va a ser mi última vuelta de abanico, voy a hacer 12 puntos altos, ¿ok? Y la forma pues es exactamente la misma como he venido trabajando estos 2 vueltas de abanicos, ¿ok? Con eso dicho, voy a completar mi vuelta de abanicos y mi vuelta de puntos deslizados, que la de puntos deslizados se trabaja igual. Aquí ya terminé de hacer mi última vuelta de abanicos y ya le hice su borde en punto deslizado. Ahora vamos a hacer el borde o el remate que ustedes ven aquí. En esta oportunidad, acá en el video, voy a hacer el borde de este mismo hilo en dorado. En caso tal de que ustedes quieran hacer este mismo motivo, van a usar ahorita el color crema, que es este mismo. Para este caso voy a usar el dorado. Entonces, ubico cualquier abanico y voy a contar 1, 2. Y en el tercer punto alto, por hebra trasera, voy a prender. Si ustedes están haciendo esta versión, donde en lugar de 12 puntos tienen 14, entonces ustedes van a contar 1, 2 y 3, y en el cuarto es que van a prender. Esto es porque vamos a trabajar sobre los 8 puntos centrales del abanico. En este caso tengo 12, entonces tengo que prender en el tercer punto. Entonces cuento 1, 2 y 3. ¿Ok? Aquí hago mi tradicional nudo y voy a prender. ¿Ok? Hago 3 cadenas que van a simular mi primer punto alto. Hago una cadena de separación y voy a hacer 3 puntos altos más por la hebra trasera, ¿ok? Hago 2, llevo 2, hago una cadena de separación, llevo 3, una cadena de separación y hago el cuarto. Cuando tenga 4 puntos, vean que cada punto está separado por una cadena. Cuando haga el cuarto punto, en vez de una, hago 2 cadenas. Y vuelvo a hacer 4 puntos altos separados por una cadena.
Entonces hago 1, separo, 2 puntos altos, cadena, siempre haciéndolo en la alza trasera del punto, 3, cadena y 4, ¿ok? Nos queda de esta manera. Ahora tengo que contar 1, 2, que son los que me sobran, y los voy a omitir. Voy a omitir este punto bajo que me quedó de aquí, y voy a omitir los 2 primeros puntos del siguiente abanico. Entonces en total voy a omitir 5 puntos. Omito los 2 últimos puntos de este abanico, omito el punto bajo y omito los 2 primeros puntos del siguiente abanico, y en el siguiente, o sea, el tercer punto del abanico, hago un punto alto. 1, 2 y este sería. ¿Ok? Y aquí vuelvo a repetir este mismo motivo. Hice un punto alto, una cadena, 2, una cadena, 3 puntos altos, una cadena y 4 puntos altos. Luego hago 2 cadenas y vuelvo a repetir. Un punto alto, una cadena, 2 puntos altos y una cadena, 3 puntos altos, una cadena y 4 puntos altos, ¿ok? Me va a quedar así. Ahora vuelvo a saltar 2 puntos de este abanico, el punto bajo y los 2 primeros puntos de este abanico, y vuelvo a repetir este mismo motivo, ¿ok? Entonces este motivo lo voy a repetir en cada abanico en esta vuelta hasta llegar al último abanico. Aquí terminé de hacer esta vuelta, terminé con el último punto alto de esta serie. Ahora voy a unir a la tercera cadenita de acá. Ahí. Y así me queda esta vuelta. Si ustedes usaron pues este color en vez de dorado, aquí van a hacer una cadenita y a cortar y rematar. En este caso, como voy a usar el mismo color, entonces no voy a cortar hilo. Ahora lo que voy a hacer es posicionarme a este espacio de cadena con un punto deslizado, ¿ok? Voy a hacer una cadena de altura y en este punto, en este espacio voy a hacer un punto bajo, ¿ok? Ahora vamos a trabajar, pues ya es la última vuelta, ¿ok? Voy a hacer ahora un punto picot de 3 cadenas. ¿Cómo hago un punto picot de 3 cadenas? Pues hago 1, 2 y 3 cadenitas y prendo. Ven que este es el punto bajo que hice al principio. En la hebra delantera de ese punto inserto el ganchillo así, cojo hebra y lo paso por la última cadenita, y de esta manera me queda el punto picot, ¿ok? Picot de 3 cadenas. Hago un punto bajo en el siguiente espacio de cadena, así, y vuelvo a hacer otro punto picot de 3 cadenas. Hago 3 cadenas, meto el ganchillo en la hebra delantera del punto bajo que recién hice, agarro la lazada y lo saco por la última cadena. Vuelvo a hacer un punto bajo, ahí ya llevo, vean que llevo 2 puntos picot. Voy a hacer otro punto picot, 3, meto por la hebra delantera y saco. Ya llevo 3 puntos picot. Ahora viene el espacio de cadena de 2 cadenas que hice, ¿no? Hago un punto bajo allí. Ahora voy a hacer un punto picot, pero de 5 cadenas. ¿Cómo hago un punto picot de 5 cadenas?
pues igual, solo que con 5. Hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas al aire y introduzco el ganchillo igual en la hebra delantera del punto bajo, saco y saco por la última cadena y nos queda un punto picot mucho más grande que estos de aquí. Ahora en el mismo espacio de esta cadena, de estas dos cadenas, vuelvo a hacer otro punto bajo, ¿ok? Entonces en estos dos espacios de cadena hice un punto bajo, punto picot de 5 cadenas y un punto bajo, ¿ok? Ahora vuelvo a hacer otro punto picot de 3 cadenas, ¿ok? Ahí va el primer punto picot, hago un punto bajo en el siguiente espacio de cadena, vuelvo a hacer otro punto picot, ahí está, vuelvo a hacer un punto bajo en el siguiente espacio de cadena y otro punto picot de 3 cadenas, ¿ok? Y hago punto bajo en el siguiente y así me queda este motivo con puntos bajos, 3 puntos picot de un lado, un punto picot de 5 cadenas en el centro y 3 puntos picot del otro lado. Entonces vean que aquí se acabó el espacio de cadena y paso al siguiente abanico. Omito esto que está aquí y voy a comenzar a hacer el mismo motivo de acá, pero aquí. Entonces comienzo haciendo un punto bajo aquí y vuelvo a hacer la misma secuencia. Punto bajo, punto picot, siguiente espacio de cadena, punto bajo, punto picot, en el siguiente espacio punto bajo y punto picot, ¿ok? Ahora viene el espacio de 2 cadenas, hago punto bajo, punto picot de 5 cadenas, así que hice 1, 2, 3, 4 y 5 y prendo haciendo lo mismo y en el mismo espacio de cadena hago otro punto bajo, vuelvo a hacer punto picot, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, punto picot, punto bajo en el siguiente espacio de cadena y punto picot, ¿ok? Entonces el último punto bajo de este abanico y comienzo a hacer otra vez lo mismo en el siguiente espacio de cadena y vuelvo a repetir lo mismo que ya hice acá. Y así vamos a repetir esta secuencia hasta terminar esta vuelta, ¿ok? Bien, aquí ya terminé de hacer la vuelta, la última vuelta. Miren qué bonito quedó este borde. Aquí terminé de hacer el último punto bajo y ahora me toca unir. Pero como esta ya es la última vuelta y no va a haber más vueltas posteriores a esta, no voy a unir con punto deslizado porque ya no va a haber más vuelta que me tapen esa unión. Entonces yo lo que voy a hacer es unir con punto falso. Para eso corto hebra, saco este punto de acá y enhebro esta hebra con una aguja lanera y voy a unir como si fuera un punto. Meto por aquí, por el primer punto que hice, saco, aprieto bien y voy a meter la aguja en el medio del último punto bajo hecho, ¿ok? De esta manera y aprieto bien, ¿ok? No importa si se genera un punto adicional, pero aquí realmente no se va a notar. Una vez que tengo esto hecho, pues
escondo, hago un nudito por aquí y escondo entre el tejido y los puntos hechos de esta manera, ¿ok? Esto mismo, ya lo último que me falta es rematar todas estas hebras y ponerlas por dentro. Y bueno, así nos queda este hermoso mantel. Por último, si ustedes quieren mayor estabilidad, yo recomiendo que bloqueen al final, cuando ya esté todo rematado, todas estas puntas escondidas. Ya el último paso sería bloquearlo. ¿Cómo lo vamos a bloquear? Hay muchas formas de bloquearlo, pero yo les voy a mostrar un poco cómo se haría. Van a humedecer el mantel con un poco de agua, humedecerlo, no mojarlo por completo. Puede ser con una botella de spray, le rocian un poquito de agua y se van a hacer con estas tablas de bloqueo, que estas se consiguen por AliExpress, que estas se van encastrando entre sí para conseguir el tamaño de la pieza que van a bloquear, ¿ok? Si no tienen de esta tabla, no se preocupen, pueden usar un poquito una lámina de telgopor o anime y les va a funcionar igual. Entonces van a colocar su mantel o su tejido humedecido sobre esta estructura y van a estirar un poquito el tejido. Esto también es por si les queda medio ondulado, pues bloquearlo nos va a permitir deshacernos de todas esas ondulaciones que no queremos. Y vamos a ayudarnos de alfileres. Yo tengo estos, pero puede ser cualquier tipo de alfileres normales de los que ustedes tengan en casa. Y vamos a prenderlo esto de la estructura. Entonces hacemos esto, estiramos la puntita, ven aquí, y vamos posicionando bien el mantel en la forma en la que queremos darle, pues la forma que queremos darle, pues. Y así vamos estirando para que esta puntita nos quede bien bonita, bien salidita y nos quede mucho mejor el motivo. Para eso uno bloquea, para que los puntos se estiren un poquitico y la pieza quede pues como queremos que quede, ¿no? Entonces vamos a hacer esto en todas las puntas del tapete o del mantel y dejamos a que seque, ¿ok? Dejamos que seque bien y simplemente lo sacamos y va a estar estiradito, pero con una forma que queremos, ¿no? Igual este paso es opcional, ¿ok? Ahora, como última opción o como última recomendación, si ustedes van a usar este mantel para comer, tipo le van a poner un plato encima de esto, yo les recomiendo que se hagan con un spray para proteger el tejido. Les voy a estar dejando una imagen por aquí, pero venden sprays para proteger el tejido o la tela de agua. Yo les recomiendo que usen eso porque así van a evitar que su tejido tan hermoso se manche de comida o se manche de algún ingrediente indeseable, ¿ok? Entonces, pues nada, esto fue el proyecto de hoy, un poquito diferente a los amigurumis que siempre hacemos por el canal, pero me encanta que haya variedad de proyectos. Y pues nada, es eso. Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en una próxima oportunidad. Happy crocheting!